Oof, that was wild. Thank you for all of your help getting us out of there. Just in time for the last lesson of the course. Can you believe it? Wait, where are we? It must be an alley behind the museum. Hola, Jenna. Oh, hey, Mia. You're alive too. I thought just the art was coming to life. Graffiti es arte. I have a cousin who does graffiti, but I've never thought of him as an artist before. Maybe I just don't know enough about it. I wonder if I would be good at graffiti. Hey, Mia, do you think I could practice on your wall? How about we play a game? I will tell you a little bit about graffiti and then ask you questions. If you and your friend can answer all of them, I will let you guys put your own pieces of graffiti on my wall. And for every correct answer, I will give you graffiti paint supplies. That sounds fair. What are the questions about? I'm going to tell you guys a little bit about the history of graffiti, the different styles, and the common messages portrayed. I will ask you questions throughout to make sure you are paying attention so you can earn your supplies. And I'm giving you 2 aids. The first is that you can see the questions beforehand, and there is even space for you to jot down notes while you listen. And the second is that you can rewind the video if you need to listen a second time before answering. Okay. Yeah. Let's do this. Make sure you're paying attention too. We can help each other out so we both get to try graffiti. Are you ready? Vámonos! Okay, so for our first category, we will start with some history. If you answer correctly for this section, I will give you some spray paint. ¿Cuál es el origen del graffiti? El graffiti moderno empezó en los años 60 en las ciudades grandes de Estados Unidos, principalmente en Nueva York, y luego se extendió a Chicago y Los Ángeles. Los jóvenes comenzaron a escribir sus nombres o apodos en las paredes y en los vagones del tren. Con el tiempo, estas marcas se convirtieron en formas de arte más grandes y complejas. Hoy vemos el graffiti como algo moderno, pero formas similares de arte en paredes existen desde tiempos antiguos, como en las civilizaciones egipcia y romana. Here is your first question. ¿En qué ciudad y década nació el graffiti? A. Los Ángeles en los años 50. B. Nueva York en los años 60. C. Chicago en los años 70. D. Miami en los años 80. I need to think about this. Remember, you can go back and listen again. Yes, thank you. I think it's B. Nueva York en los años 60. Felicitaciones, eso es correcto. You won a set of professional grade spray paint in various colors. Up next. ¿Cómo es el estilo del graffiti? Hay muchos estilos diferentes de graffiti. El más simple es el tagging,
que son firmas o nicknames, escritos rápidamente con un solo color. Por ejemplo, este es mi tag. Luego están los throw-ups, que también son tags, pero con letras más grandes y hechas rápidamente, usualmente en 2 colores. Por ejemplo, este es mi throw-up con mi tag. Luego tenemos los murales, que son más grandes y detallados, a menudo con varias imágenes y muchos colores. Algunos artistas usan plantillas, conocidas como stencils, para crear imágenes complejas. Cada artista de graffiti tiene su estilo único. Por ejemplo, aquí hay un mural del famoso grafitero ecuatoriano Apitatán. For this category, you will have 2 questions. ¿Cuál es la diferencia entre un tag y un throw-up? A. Un tag es un mural grande, pero un throw-up es una firma pequeña. B. No hay diferencia, son lo mismo. C. Un tag usa muchos colores, pero un throw-up solo usa uno. D. Un tag es una firma simple, pero un throw-up son letras grandes y rápidas. La respuesta correcta es D. And here is your next question. ¿Qué estilo de graffiti suele usar plantillas para crear imágenes? A. Tagging. B. Stencils. C. Murales. D. Throw-ups. La respuesta correcta es C. They and say. Yay! We got it right! Felicitaciones! 2 correct answers have earned you a pack of stencils used by the famous graffiti artist Banksy and a professional grade painting mask. Wow, that's an awesome prize! ¿Qué quiere expresar el graffiti? El graffiti es una forma poderosa de expresión. Muchos artistas usan el graffiti para contar historias personales o de sus comunidades. Algunos lo usan para enviar mensajes sobre problemas sociales o políticos, como la injusticia o el medio ambiente. Otros lo usan para transformar espacios abandonados en espacios con color y vida. También puede ser una forma de mostrar habilidades artísticas. Cada pieza de graffiti tiene su propio mensaje y significado. Here is your final question. ¿Cuál es un tema común en el graffiti? A. Problemas sociales y políticos. B. Historias de ciencia ficción. C. Autorretratos. D. Escenas de la vida diaria en la antigüedad. La respuesta correcta es A. For your final prize, you have won overalls so you can paint like a pro and protect your clothes. But remember, you should only practice graffiti on my wall. Great work! To honor our deal, here's a blank space to add your own tags or throw-ups to my wall. Pause the video and sketch out your design. What do you think? Not bad. This tag is kind of like our sign-off in a way as we reach the end of the course.
I'm so sad it's over, but I am so proud of the progress you have made, and I can't wait for you to be back for Spanish 3. Speaking of signing off, how about our signature goodbye one last time? Ciao! Nos vemos. Hey!